Ok, buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Alonso, soy bioquímico, trabajo en el Laboratorio de Genética Forense del Departamento de Criminalística La Bocar, y lo que les quiero presentar es un trabajo que hicimos en conjunto, somos 4 autores, el suscrito, el doctor Cristian Valdés, bioquímico de la sección Talca de La Bocar, y mis 2 tesistas del curso de perito del año 2017, teniente Jeremías Aranda y teniente Víctor Casanova. Ok, cuando yo le estoy hablando de lo que es o en este congreso se habla de ciencias forenses, y yo trabajo en una institución como el La Bocar, necesariamente tengo que interiorizar lo que esto, tengo que conectarlo con lo que es la criminalística. Entonces, dado la diversa tipo de profesiones que hay en esta sala, ilustré con esta imagen. Esta imagen muestra lo que el común de la gente puede relacionar cuando se le habla de criminalística, o sea, un sitio de suceso, un delito que se puede haber cometido, un homicidio. Las primeras personas que llegan al lugar de los hechos generalmente es carabineros, y ustedes pueden ver también, y quizás han visto, estos personajes de blanco, los que están ahí en la imagen. ¿Okay? Estos son los peritos, y en nuestro caso los peritos del La Bocar. Y violentamente los llevo a lo que es lo que hacemos en el laboratorio, lo que hago yo. Análisis de genética forense. Bueno, ¿cuál es mi fuente de análisis? Son muestras biológicas. Por ejemplo, manchas de sangre, semen, mezclas, se ha hablado mucho en este congreso de delitos sexuales, mezclas de semen con sangre y pelos. ¿Qué obtengo de estos pelos? ADN. Ok, yo creo que hasta ahí lo han visto, se ha visto en algunos juicios, en películas, en series, etcétera. Pero quizás esto no es tan común para este público, que del ADN lo que yo obtengo son electroferogramas. ¿Qué es lo que está en esa imagen, esa figurita con colores? Y es importante que retengan esto para que se entienda el objetivo de este trabajo. Este electroferograma tiene unas cajitas de color plomo que están arriba de cada rayita. Esas cajitas de color plomo son marcadores genéticos que se analizan en los cromosomas de nuestras células. Entonces, cuando tenemos todas esas cajitas, las que están en esa imagen, y cada uno con un resultado, con esas rayitas, yo hablo de un perfil genético completo. Cada rayita corresponde a un número. Por lo tanto, cuando se informa el perfil genético, no se informan estas rayitas de colores, sino que se informa un código alfanumérico, que es como el carnet de identidad. Y eso corresponde a mi perfil genético, lo que me hace a mí una persona única. La única similitud que yo tengo de perfil genético en código alfanumérico con otra persona es con mis padres. Por eso que la comparación de ADN también se utiliza mucho en paternidad. Yo estoy hecho de mitad papá y mitad mamá. Entonces yo tengo los numeritos, la mitad de mi papá, la mitad de mi mamá. Eso es lo que se hace normalmente en lo que es en la genética forense, tanto en paternidad, pero en criminalística se utiliza para comparar. ¿Qué se compara? Se compara la muestra biológica, sangre, pelo o semen, encontrado en una evidencia, por ejemplo en un cuchillo, y se compara con muestras testigos. O sea, una muestra biológica que se le toma a la víctima y a los posibles sospechosos. Y este informe de genética forense se presenta junto a un montón de otras diligencias periciales, el trabajo de lo que hacen los peritos en el sitio de suceso, informes planimétricos, informes fotográficos, balísticos, todo lo que aborda la criminalística, y junto con el informe de ADN son utilizados como medios de prueba para que un tribunal pueda dictar una sentencia y poder decir si una persona va a ser condenada por un delito en investigación. Ok, yo creo que hasta ahí es más o menos lo que todo el público puede entender de lo que hacemos normalmente en los laboratorios de criminalística. Bueno, hay un grupo de células que se está estudiando hace un poco de tiempo a esta parte, que son las células epiteliales. Bueno, ¿cuáles son las células epiteliales? Las que una persona deja producto de manipular algo para cometer algún tipo de ilícito. Por ejemplo, un destornillador, que es lo que está en la imagen. Estas células epiteliales también se obtiene ADN, y yo puedo establecer quién manipuló un objeto. Nosotros, antes de eso, y hay investigadores que
para hacer la recolección de estas células epiteliales, han recomendado que la técnica a utilizar es la técnica de la tórula doble. Entonces, como también hay mucho público distinto también de otros países, se habla de tórula, se habla de hisopado, de cotón, swab. Entonces, para hacerlo más transversal, puse una imagen. Cuando yo hable de tórula o hisopado me refiero a eso, a ese objeto. ¿Ok? Le llaman de muchas formas y es el soporte para obtener las células epiteliales de un objeto manipulado. Ok, ¿y en qué consiste la técnica de la doble tórula? Brevemente, estos autores establecieron que es la mejor forma para recolectar células epiteliales, que consisten en humedecer una tórula, frotarla por la superficie del objeto manipulado y después pasar una segunda tórula seca sobre el mismo objeto, y esas dos tórulas se analizan como una sola muestra. La técnica de la tórula doble. Ok, nosotros no recuerdo el año, pero en ese ítem de la revista, en la investigación forense número 3, nuestro grupo presentó un trabajo el cual fue aceptado y publicado, en el cual recuperamos células epiteliales de artefactos explosivos detonados. Específicamente de este tipo de artefacto, el que está en la imagen, que es un extintor. Hace muchos años atrás era como el más común de artefactos explosivos detonados, y establecimos que, a pesar de que el objeto es manipulado, no encontramos ADN. Muchos autores han investigado lo mismo y establecían que la onda expansiva y la generación de calor evita que se pueda recuperar ADN de células epiteliales. Y tampoco aquí no hay sangre, no hay semen y tampoco hay pelos. Bueno, nosotros en ese trabajo logramos recuperar células epiteliales desde las cintas adhesivas eléctricas. Esto tiene un sistema de relojería. Están estas cintas aislantes eléctricas de color negro, y a partir de esas cintas encontramos células epiteliales y encontramos perfiles genéticos completos. Eso lo publicamos en ese trabajo. Pero no pierdan el contexto de esto. O sea, la célula epitelial está en un soporte protegido que es la cinta adhesiva. Porque el resto del objeto que está manipulado no logramos encontrar células ahí. Ok, ¿qué encontramos normalmente en objetos manipulados? Encontramos esto. Entonces, si ustedes hacen memoria de las láminas anteriores, donde todas las cajitas plomas tenían resultados de colores, aquí hay algunas cajitas plomas que no tienen resultados. Eso le llamamos perfil parcial. ¿Por qué son parciales? Porque la recuperación de ADN y la generación de perfiles depende de la concentración de ADN que podemos recuperar y la calidad del mismo. Entonces es importante y relevante poder hacer recomendaciones sobre las mejores formas de levantar células epiteliales, como el uso de la tórula doble, pero tienen que haber más recomendaciones, y es lo que apunta este trabajo. Nosotros hace 2 años atrás, publicamos también otro trabajo en el contexto de lo que son el robo cajero automático, donde nuevamente lo que nosotros estábamos analizando son objetos manipulados, principalmente herramientas. Nosotros esas herramientas las analizamos y determinamos que es mucho mejor levantar la muestra usando la tórula doble inmediatamente cuando el equipo se presenta en el lugar, versus recoger la evidencia y llevarla al laboratorio. O sea, hacerlo más gráfico: si la evidencia es esta y está en el sitio de suceso, es mejor que el perito, ocupando las dos tórulas que ya mostré, levante la muestra y esa muestra se almacene, versus recoger el elemento, como puede ser un destornillador, ponerla en una bolsa y llevarla al laboratorio. Establecimos que al hacer eso hay pérdida de células con el envase. Por lo tanto, el protocolo de trabajo del Labocar, a partir de ese trabajo, es así. O sea, se encuentran con elementos manipulados y levantan inmediatamente la muestra para que se preserve. Y esa metodología la publicamos en ese trabajo. Ok, bueno, pero entonces nosotros establecimos, la muestra ya está en la tórula. Bueno, ¿cuánto tiempo va a permanecer en la tórula en una buena cantidad y calidad para obtener un perfil genético completo? O sea, con todas esas cajitas con resultados. Y hicimos un experimento donde generamos una cantidad de células conocida, las depositamos en tórulas y las secamos en la cámara de flujo laminar del laboratorio. O sea, todo esto sucede dentro del laboratorio. Y las analizamos, las secamos por 20 minutos en esta cámara de flujo laminar y las analizamos a la hora y a las 48 horas. Y, como se pueden ver en la imagen, encontramos concentraciones de ADN bastante altas, 0,9 y 0,89 en ambos tiempos. Ok, entonces hicimos este mismo experimento fuera del laboratorio. O sea, pusimos las células conocidas en tórulas
la secamos a temperatura ambiente por 20 minutos, la pusimos a secar, igual que el paso anterior, y encontramos que hay disminución del ADN y por ende pérdida de alelos, pérdida de marcador. Entonces, esto que pasaba en el laboratorio no lo pudimos replicar fuera del laboratorio. Entonces nos establecimos por qué, qué está pasando. Bueno, las tórula se están secando a temperatura ambiente, eso es correcto. Ningún perito que trabaja en criminalística va a secar una tórula con una estufa o al sol. O sea, la parte de secado a temperatura ambiente está correcta. Pero teníamos un problema con lo que es la humedad entonces, porque la técnica de la tórula doble habla de mojar la tórula y posteriormente guardarla. Pero entonces la tórula tiene que secarse. Bueno, ¿cuánto se demora en secarse una tórula a temperatura ambiente? Bueno, esta pregunta la respondieron mis alumnos del curso de peritos del año 2017, donde establecieron que el tiempo en que tarda una tórula en secarse a temperatura ambiente es alrededor de 10 a 12 horas. Bueno, pero entonces, ¿hay alguna forma de secar las tórulas? ¿Habrá algún secador de tórulas? Sí, existen en el mercado. Puse varias en la lámina, que son para secar tórulas. ¿Okay? Pero ninguna de esas tórulas, ninguna de esa cámara de secado de tórulas estaba diseñada para lo que hacemos nosotros, que la técnica de la tórula doble. O sea, son 2 tórulas por muestra. O sea, tendríamos que tener 10 de estas cámaras para poder trabajar en lo que hacemos nosotros, el levantamiento de doble tórula. Además, ninguna de estas cámaras de secado, por su tecnología, es portátil. O sea, todos son del laboratorio. Entonces, mis tesistas del curso de peritos, el teniente Casanova y el teniente Aranda, ellos diseñaron una cámara de secado en un diseño piloto para poder responder esta pregunta y tratar de replicar el secado de la tórula que nosotros hacíamos en el laboratorio. Y lograron una cámara que en 20 minutos saque la tórula, que sea portátil y que sea diseñada específicamente para doble tórula. Es un diseño piloto porque hay un montón de cosas más que tenemos que hacer y antes de pensar quizás alguna patente o distribuirla comercialmente o algo así. Ok, entonces repetimos el experimento. Pusimos una cantidad de células conocidas en tórulas, las secamos con esta camarita, secaban 20 minutos y cuantificamos el ADN a la hora y a las 48 horas post secado y logramos recuperar mejores cantidades de ADN que no usando esta camarita de secado. Ok, pero hasta el momento yo le he dicho que poníamos células conocidas de las tórulas, pero teníamos que llevarlo más a una situación real, que es el levantamiento que hacen desde evidencia los peritos del Lavocar. Entonces, ¿qué objetos se enfrentan los peritos del Lavocar? Se enfrentan, por ejemplo, como muestra la imagen, a un vaso o a un cuchillo. Entonces, elegimos 2 objetos esta vez para hacer los levantamientos y tratar de hacer una simulación de lo que pasaría realmente en el sitio de suceso. Y elegimos 2 elementos, un cuchillo y un mouse. ¿Qué es lo que hicimos? Manipulamos estos elementos por 25 minutos, que todos los estudios que se hacen de células epiteliales hablan de este tiempo estándar de manipulación. Levantamos las muestras usando la técnica de la tórula doble, las secamos con esta camarita que se diseñó específicamente para la doble tórula y posteriormente se analizaron en un tiempo de 48 horas post secado comparado con el mismo trabajo realizado a temperatura ambiente. Y como pueden ver en la imagen, aquellas tórulas que fueron secadas con la cámara de secado, que son los triángulos de color verde, logramos recuperar siempre mayores cantidades de ADN que aquellas tórulas que fueron secadas a temperatura ambiente. La línea roja indica la cantidad mínima de ADN que yo necesito para obtener un perfil genético, de acuerdo a los kits que estamos utilizando de marcadores de STR. Resultados que todavía no publicamos porque tengo que repetirlo muchas veces más. He logrado recuperar buenas concentraciones de ADN hasta 3 meses de secada las tórulas con la cámara de secado diseñada. Bueno, pero hay el fondo que estaría explicando esto, que la humedad favorece el crecimiento de bacterias, ¿cierto? Entonces, con mi colega Cristian Valdés, parte de este trabajo, participante de este trabajo, él quiso responder esta pregunta a través de los estudios que él realizó y lo invito a exponer a continuación. Buenas tardes. Bueno, como decía Marcelo,
Para adentrar un poco, se analizó el factor de crecimiento en estas tórulas. Para ello se hizo lo siguiente. Se analizaron estos dos elementos, el cuchillo y el mouse, en las mismas condiciones, temperatura ambiente y con la cámara de secado. Como podemos observar los resultados, tanto para el cuchillo como para el mouse, el crecimiento bacteriano, que está medido acá en absorbancia, crecimiento de microorganismos, que está medido por absorbancia, es mayor cuando la tórula es secada en ambiente versus si es secada en esta cámara de secado. ¿Ya? También, para complementar el trabajo, se utilizó un nuevo elemento que es un bacteriostático, que ese fue agregado al solvente que se utiliza para el levantamiento de las células epiteliales, que es el suero fisiológico. Entonces se probaron las condiciones de levantamiento de la muestra en cuchillo y en mouse, secado ambiente y secado en la máquina de secado, y también el efecto del bacteriostático que hacía de sodio con y sin. Sin sería normalmente el suero fisiológico utilizado. ¿Qué es lo que podemos observar? Para ambos casos, si nosotros, claro, secamos utilizando una máquina de secado, disminuimos el crecimiento de microorganismos, pero si además nosotros agregamos un bacteriostático, disminuye aún más. Y esto ocurre tanto para el mouse como el cuchillo. En resumen, si las tórulas levantadas son secadas en una cámara de secado, nosotros tenemos una menor cantidad de microorganismos que pudieran contaminar la muestra, pero si agregamos además un bacteriostático, estamos mejorando aún más el rendimiento porque estamos reteniendo aquí el crecimiento bacteriano. Gracias. Bueno, para terminar, los vuelvo a la primera lámina, que es el título de este trabajo. Optimización del método para recuperar ADN desde muestras de células epiteliales levantadas en el sitio de suceso. O sea, ahora quedó mucho más claro el título, de acuerdo a lo que acabamos de explicar con mi colega Cristian Valdés. 1. Levantar las muestras desde objetos manipulados lo antes posible, de acuerdo a la publicación que yo les mencioné anteriormente, versus el elemento ponerlo en una bolsa y llevarlo al laboratorio. 2. Usar agentes bacteriostáticos en el levantamiento de muestras, lo cual acaba de exponerlo mi colega, de que reduce la cantidad de bacterias y por ende aumenta la concentración de ADN y lo más importante que yo puedo obtener en estas cajitas plomas de los electrofluorogramas perfiles completos, útiles para comparación con alguien. Y por último, algo que estamos trabajando es que secar las tórulas usando un dispositivo de secado apropiado. Ok, lo que está en el mercado, si económicamente yo puedo tener 18 cámaras de secado comerciales o bien la cámara que estamos diseñando ahora con mis alumnos del curso de perito, queremos introducirla ya a los equipos para ver las necesidades que requiere el sitio de suceso, propiamente tal, para el trabajo. O sea, la cámara seca tórulas, ok, pero hay muchas otras condiciones que tienen que ser útiles y aplicables para ello. Entonces vamos a hacer una recolección de datos con ellos de las necesidades, que es algo que ya trabajamos con el curso de peritos de este año, del año 2018, donde han salido un montón de ideas y luego pensaremos si hay se comercializa, etcétera. Pero lo importante son estas recomendaciones y es lo que hemos compartido en este congreso. Agradecer al Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile, el cual ha confiado en mí desde el ingreso a la institución para poder participar en estos congresos y exponer esto tanto a nivel nacional como internacional. También al Instituto Carlos Ibar, que desde que abrieron el llamado a organismos externos fuera del médico legal, hemos podido participar activamente, tanto yo como muchos otros colegas del LAOCAR. Al curso de perito del año pasado, que fueron los que iniciaron este trabajo conmigo. Y muchas gracias, ya está mi correo si alguien requiere alguna consulta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Cristian.
Muchísimas gracias por la presentación, muy educativa. Y tengo dos consultas. La primera es una duda que puede ser media básica, así que perdón si es muy simple, que es cómo evitar la contaminación cruzada con otras muestras en la de secado, porque obviamente las muestras pueden generar que queden células y para el siguiente estudio. Y la segunda con los bacteriostáticos, ¿qué usan? ¿Se usan clorexidina, yodo? Y en el caso que usen eso, ¿se han pensado usar bacteriostáticos en las tórulas como trazas de cobre, que son más naturales y no contaminan las muestras en el fondo? Yo respondo la primera y mi colega la segunda. La primera, respecto a la contaminación cruzada, como señalé en la presentación, es una cámara. Las cámaras comerciales tienen ese problema. Uno puede poner hasta 50 tórulas dentro de esa cámara y ahí hay obviamente contaminación cruzada. Esta cámara, que fue diseñada por los alumnos de tesitas del curso de perito, tiene separaciones. Está diseñada para que no haya contaminación cruzada y antes de empezar a usarla hicimos pruebas para determinar que no había contaminación cruzada. Bueno, dentro también una explicación es que las células epiteliales son de baja cantidad. Entonces, por ejemplo, esta cámara de secado no podría ser utilizada para lo que es sangre o para lo que son tórulas de muestras vaginales, por ejemplo, porque ahí sí habría contaminación cruzada. Esta está diseñada específicamente para lo que es la tórula doble, células epiteliales y trabajo en el sitio de suceso. Ya. Bueno, respecto al bacteriostático, se utilizó ácido de sodio. ¿Ya? Este ha sido reportado en algunos trabajos como un estabilizador celular incluso, de células, no sé si epiteliales, estabilizador celular, por eso lo vimos como una buena opción. ¿Ya? Ahora, podría utilizarse quizá otro bactericida o también regular la concentración más eficiente. Nosotros nos basamos en algunos reportes y una cantidad adecuada, porque el ácido de sodio en alta concentración claramente es tóxico. Entonces tiene que ser una cantidad adecuada para evitar el crecimiento bacteriano y no pasarse la raya. Porque claro, entre más uno le agrega y te asegura que no hayan bacterias, pero ahí se pasa para el otro lado donde puedes dañar el material celular y por ende el material genético. Eso. Y otra pregunta. ¿Una más? ¿Una pregunta más? Dice el... Pero... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bonita su presentación, me gustó mucho. Primera vez que vengo a un congreso como esto y en realidad para todas las presentaciones me han gustado demasiado. No sé si la pregunta va como un poco más fuera de su investigación o está fuera de su objetivo, pero me llamó mucho la atención de los microorganismos que se generaron dentro de las tórulas. ¿No han pensado identificar el microorganismo por medio de algún blast o por medio de, no sé, para ver así si es que son algún tipo de patógeno o un gran positivo o un gran negativo y así poder manejarlos bajarle aún más el porcentaje de esto? Claro, te estaba adelantando el trabajo que tenemos para el sábado para el próximo año. Estamos incorporando a nuevos peritos al grupo de trabajo. Y bueno, para agregar un poco, quizás la pregunta anterior también va, esto está acoplado a nuestra realidad, porque existen tórulas específicamente diseñadas para bajar la carga bacteriana, pero entendiendo que las bacterias siempre van a estar. De hecho, cuando hicimos el muestreo, esta solución estándar de células, encontramos que siguen teniendo bacterias porque son propias bacterias del ambiente y de la manipulación. Por lo tanto, es súper importante lo que tú señalas, poder identificarlas y atacarlas directamente, pero es un trabajo que vamos a hacer a futuro. Okay, ya, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta disponible.